Cada vez con mayor frecuencia oímos hablar de los vinos en rama. ¿Qué son los vinos en rama? ¿Es un tipo de vino? ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué se llaman así? ¿En qué consisten y en qué se diferencian de los que no son en rama? Pues de todo esto vamos a hablar en el capítulo de hoy y vamos a analizar un magnífico y más que aconsejado vino en rama. Bienvenido a Vino Clarito. Vino clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Pues no, el vino en rama no es un tipo de vino, es, mejor dicho, un vino en una situación, en un estado. ¿Y cuál es ese estado? Pues un vino en rama es un vino que se embotella sin clarificar, sin filtrar y sin tratar en frío, o sea, no recibe ningún tratamiento en la bodega, se saca directamente de la bota de la barrica y se introduce en la botella. ¿Para qué? Pues para que se mantenga en un estado más original, sin manipular, sin maquillar, tal y como se encuentra en la bota en la bodega. Con eso se consigue que levaduras, material orgánico que está en suspensión en el vino, pues no se separan mediante un filtrado, ni se decantan o se eliminan mediante un clarificado, ni tampoco se hace el tratamiento en frío, con lo cual toda esa materia orgánica va al vino en la botella. ¿En qué se diferencia de un vino que no es en rama? Pues aquí tengo, por ejemplo, un vino similar, porque estamos hablando de una manzanilla. Aquí tengo una manzanilla que ha sido filtrada, clarificada y tratada en frío. Filtrar, ya sabéis que es pasar el vino por unos filtros para que queden las impurezas. Clarificar, pues se empieza la clarificación en el momento que en el tanque, el depósito, en la bota, el vino va sedimentando y dejando las partículas de mayor peso en el fondo. Pero también antes de embotellar, pues se suele añadir un material clarificante, que es una sustancia que dota a todas las pequeñas partículas que están en suspensión y que le quitan brillo y transparencia al vino, pues le dan una carga eléctrica, se atraen y al pesar más, pues decantan. Hay muchas materias clarificantes, por ejemplo la sangre, por ejemplo la clara de huevo, que por eso tradicionalmente se aclaraba con clara de huevo y se usa la palabra clarificar. También pues se puede hacer por centrifugación. Y el tratamiento en frío es diferente porque el vino tiene una sal natural, que es el bitartrato potásico, que cuando en un momento del almacenamiento o del transporte el vino se acerca a unos 0 grados, precipita en forma de cristales en el fondo de la botella, y si la botella está tumbada, la vemos incluso pegada al corcho, y esos cristalitos de bitartrato potásico, que es un producto natural en el vino, pues aunque el vino luego vuelva a temperatura normal, nunca más llega a hacerse soluble en el vino. Con lo cual, al abrir una botella, vemos esos depósitos de cristales, o bien en el fondo de la botella, o bien incluso pegados al corcho. ¿Es malo el bitartrato potásico? No, pero como mucha gente piensa que puede ser un químico, un añadido en el vino, pues muchas bodegas hacen un tratamiento en frío. Los depósitos, antes de embotellarlos, los ponen a unos 0 grados de temperatura, durante un día o dos precipitan las sales de bitartrato y separan el vino de sus sales de bitartrato y lo embotellan. En fin, al asunto es que el vino en rama no es ni filtrado, ni clarificado, ni tratado en frío.
¿Qué tipo de vinos se pueden hacer en rama? Pues cualquiera, un blanco, un vino joven, un vino envejecido, un tinto, un rosado, cualquier tipo de vino. Pero este término de vino en rama se suele usar en Andalucía, en las bodegas andaluzas. ¿Y por qué? Pues el propio origen de la palabra en rama viene también, en Andalucía es una zona donde se produce mucho aceite de oliva, hay muchos olivos, y el término en rama aludía en el aceite cuando la aceituna simplemente se prensaba y sin tratamiento ninguno de calor ni de ningún tipo, pues ese jugo, ese zumo de aceituna era el mejor, y sigue siendo el mejor aceite, y se denominaba aceite en rama, en la idea de que venía de la rama directamente a la botella. Pues por analogía, en el vino, pues se empezó a llamar en Andalucía vino en rama, aquel que no sufre ningún procedimiento, simplemente se prensan las uvas, se pasa a las botas, cualquier tipo de vino generoso, puede ser un fino, una manzanilla, un vino joven, un vino de tinaja, un amontillado, un oloroso, un palo cortado, un Pedro Jiménez, cualquier tipo de vino puede ser en rama siempre que se saque de la barrica o de la bota o del tonel y no se someta a ningún tipo de procedimiento antes de embotellarlo, ni clarificado, ni filtrado, ni tratamiento en frío. Ventajas e inconvenientes. Bueno, aquí tengo las dos copas, un vino en rama, otro vino que ha sido filtrado y clarificado, y vemos que está pues más brillante y más clarito de color, menos capa, el vino que ha sido tratado antes de embotellar. En el caso de nuestro vino en rama, que es una manzanilla, un vino que se llama manzanilla deliciosa de Bodega Valdespino y es en rama. Se presenta en media botella porque la media botella facilita que al servir el vino en la mesa, pues en vez de sacar una botella grande, sacamos una media botella y el vino se calienta porque en cuanto se consume, pues se pide otra media botella y no damos lugar a que el vino se caliente mucho tiempo a temperatura ambiente. Este vino es de la denominación de origen Manzanilla, Sanlúcar, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, ya sabéis todos que la manzanilla se diferencia del fino simplemente por el lugar de envejecimiento. El fino más propio de Jerez de la Frontera o de Montilla Moriles y la manzanilla de Sanlúcar. ¿Y en qué se diferencia una manzanilla de un fino? Pues tanto la manzanilla como el fino, que en definitiva es el mismo tipo de vino, se envejece en crianza biológica con levadura de flor. Esa levadura de flor es muy sensible a la humedad y a la temperatura. Cuando es un frío extremo o un calor también alto, pues la levadura de flor se queda como latente. Y cuando hace una buena temperatura y una buena humedad, la levadura de flor coge su ímpetu, coge su brío. Pues bien, como en Sanlúcar de Barrameda está a orilla del mar, en el Atlántico, pues el clima es más benigno, más moderado y más húmedo, y la levadura de flor influye más tiempo en Sanlúcar que en los finos que se producen en Montilla Moriles o en Jerez. Por eso una manzanilla no es ni más ni menos que un fino al que, por las condiciones especiales de Sanlúcar de Barrameda, le ha influido durante más tiempo la levadura de flor. Por eso la levadura de flor, que mantiene el amarillo más pálido en los vinos, pues las manzanillas suelen ser de color más pálido que los finos. Pero en este caso, que el vino ha sido sacado directamente de la bota y metido en botella, por eso se llama en rama, pues el color está más alto porque este vino no ha sido ni filtrado, ni clarificado, ni se le ha hecho tratamiento ninguno. Los vinos en rama son vinos más frágiles, vinos que oxidan antes. Y hay que tenerlos el mínimo tiempo posible guardados y beberlos lo más frescos posibles. ¿Cuál es la ventaja de este vino? Pues que esa materia orgánica, esos restos de levadura que se han traído de la bota a la botella y a nuestra copa, pues le dan una mayor sensación, tanto en el aroma, un aroma más intenso, como en boca también unas sensaciones más
acusadas. A todo el mundo le gustará más el vino en flor, perdón, quiero decir en rama. Pues habrá quien diga también, puede decir, que es un vino más rústico que el que ha sido tratado en la bodega, que es un vino quizás menos elegante y que es un vino menos brillante y menos pálido. Pues sí, todo eso es cierto, pero al que le gustan las sensaciones de una manzanilla, de un fino, de un palo cortado, de un Pedro Ximénez, pues va a encontrar aquí, son vinos con una expresión mucho más intensa. En concreto, nuestra manzanilla de media botella de la bodega Valdespino en rama cuesta 10 euros, ha sido calificada tanto por Parker como por Peñín con 93 puntos y vamos a analizarla para vosotros. Tiene una capa alta, un amarillo amarillante, muy subido de tono de color. El aroma es muy intenso, es un aroma que recuerda a muchas cosas. Recuerda un resto de levadura, por supuesto. Manzana, un toque de manzana, un toque de paja también. Frutos secos, en definitiva, un aroma muy complejo y punzante como suelen tener las manzanillas. En la boca, un vino seco, muy seco. Estos vinos son los más secos del mundo, porque esa levadura de flor que está 60 meses en la bota criando sobre este vino, acaba por reducir ese azúcar residual que tienen todos los vinos, por secos que sean. Un vino blanco seco, pues siempre tendrá un azúcar residual alrededor de 3-4 gramos por litro, y la levadura de flor acaba por desdoblar, es parte de ese azúcar residual y hace el vino todavía más seco. Este vino es muy poderoso en boca, fuertes sensaciones, tiene un tono salino y tiene un sabor que es el umami frente o junto a los sabores tradicionales de dulce, salado, ácido y amargo. El sabor umami, que ya sabéis que fue definido por un profesor de la Universidad de Tokio a principios del siglo XX, pues es un sabor que no se debe a la pituitaria, sino a las papilas gustativas y que tiene la soja, algunas algas, el jamón envejecido, jamón ibérico fundamentalmente, y estos vinos del sur de España generosos, como la manzanilla, también suelen tenerlo. Intensas sensaciones que nos trasladan pues aquella situación del vino en la bota que se procura traer a nuestra mesa de la forma más cercana, más parecida a como está en la bota. Estos vinos hay que tomarlo muy frío, en torno a 10 grados. Y como son sensaciones muy intensas, pues va a maridar muy bien con toda la comida que sea intensa. Aceitunas, jamón ibérico o jamón no ibérico, marisco, pescado frito, salsas y guisos de pescado, raya en amarillo, atún en salsa y un gran ahumados y salados también, pescado salado, en fin, un gran conjunto de todo aquello que es muy potente en boca como alimento, que necesita una pareja, un vino también muy potente en boca. Comida mexicana, picantes, comida tailandesa, sin duda hará una buena compañía con este vino. Probadlo por vosotros mismos y disfrutar de una manzanilla, en este caso en rama. Que tengáis felices vinos.